De una manera, hermanos, como, pues si ustedes quieren, hasta coincidencia, estamos nosotros en el segundo domingo de Adviento y estamos también anhelando de una manera romántica, si gustan, la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El artículo 18 que nos corresponde el día de hoy, bajo el acuerdo consistorial de predicaciones, nos dice que la Iglesia confiesa que Dios consumó la promesa hecha a los antiguos padres por boca de los santos profetas. Viene a mi mente, estimados hermanos, lo que menciona en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés, en casi sus últimas instrucciones al pueblo de Israel, les dice: Dios va a levantar un profeta como yo, y todo aquel que no sea obediente a las palabras de este profeta no va a subsistir. Y este profeta que estaba designando proféticamente, por así decirlo, era Jesús mismo. Jehová levantará profeta como yo, pero será superior, porque hay de aquel que no le obedezca. A Moisés le desobedecieron y hubo castigo, pero a este la desobediencia va a costar todo. Cuando nosotros, hermanos, vemos la narrativa de los diferentes evangelistas en la Sagrada Escritura, nos vamos a encontrar con algo muy repetitivo, en el buen sentido. Para que la palabra profética se cumpla, sucedió esto o aquello. Palabras del Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ejemplos. Cuando el Señor Jesús resucita y se une en el camino a dos discípulos que van a Emaús, y cómo el Señor va dando testimonio de sí mismo a través de los escritos, y cómo ellos posteriormente decían: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos predicaba? ¿Qué vimos en la mañana en la escuela dominical? Pecados de ignorancia. La famosa frase que muchos de una manera no muy buena usan, hasta como sorna y como burla: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es cierto. Ayer tuve la oportunidad de hablar con alguna de mis nietas y decíamos: es que el hombre, pensando en los contemporáneos que vieron al Señor Jesucristo, no tenían conceptualizado que Jesucristo mismo era Dios. Y estábamos hablando, como ejemplo, cuando el Señor Jesús calma la tempestad. Como los discípulos, bajo el encargo del Señor Jesucristo, les dice: llévenme a la otra orilla.
Y el Señor, pues cansado, está durmiendo. Y los hombres ven una tormenta inusual y se espantan y dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Y es lo que estábamos destacando en la plática el día de ayer. Cómo el Señor Jesús con su sola palabra reprende al viento y le dice: enmudece. Y el asombro: ¿quién es este que aún el viento le obedece? Porque había ignorancia en ellos. Sabían que era un profeta, sabían que era un hombre extraordinario, pero no a la magnitud de ser Dios mismo. Esto, estimados hermanos, es lo que nosotros tenemos en la narrativa de Hechos 2. Y un servidor lo ha usado también como texto base, porque en el artículo 18 de nuestra confesión belga nos dice que Dios consumó la promesa hecha al pueblo de Israel, del linaje de David, de la tribu de Judá, para el cumplimiento y bendición de la humanidad. Vean ustedes cómo hay un orden. Primero, siempre Dios ha escogido un remanente. Fueron muchos los hijos de Adán, pero solamente una línea se tomó de ahí. La sentencia: pondré enemistad entre la simiente y la simiente tuya. Y vean ustedes, hermanos, cómo se va desarrollando de alguna manera la elección del pueblo de Dios, hasta culminar con el pueblo de Israel. Y esa promesa mesiánica en Génesis 3 va siendo desarrollada a través de la historia de la humanidad, con promesas, con linajes. No tenemos problema cuando llegamos con Abraham, pero ya empieza a haber problema cuando entonces, bajo el concepto humano que hace Sarai o Sara en su momento, ¿no? Piensa que la promesa de Dios se va a cumplir como ella cree, ¿no? Y entonces comete ahí algo que quizás no debería haber hecho. Y aún así Dios bendice a esta simiente. Y todavía con Isaac, con sus hijos, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y aún así, en este marco, Dios está dando promesa. Se la da primero a Abraham y después a Isaac, y le recalca las mismas palabras: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y se va desarrollando, estimados hermanos, el orden que Dios estableció dentro de la humanidad, hasta llegar al pueblo de Israel. Y nos encontramos, hermanos, con un pueblo soberbio, duro de cerviz, dice la palabra, duros de cabeza. Muchas de las veces nosotros, haciendo una crítica muy externa, les criticamos a ellos como malos. Pero la enseñanza cruda y real es que nos vemos reflejados en ellos, nosotros mismos.
Es por eso, hermanos, que dentro de ese marco de promesa de restitución de las cosas, es que Dios, en este marco vamos a llamarlo así, de norma, ¿quién pecó? El hombre. Satanás atacó la imagen de Dios. Y esa relación íntima que había entre Dios y hombre se rompió por la desobediencia del hombre. Y era necesario restaurarla. Pero ¿quién tenía que hacerlo? Un hombre. Porque el hombre fue quien desobedeció. Y es sabido por nosotros, estimados hermanos, que ningún hombre podía haberlo hecho. Yo he reiterado a ustedes en algunas ocasiones que tengan a bien leer Hebreos. Y en el libro de Hebreos se nos da una explicación sobre un aspecto importante. La obra mediadora del Señor Jesucristo, en el sentido de ser el Cordero de Dios, el único que podía satisfacer la ira de Dios como el Cordero perfecto. Y aún más allá, ser el mediador, el sumo sacerdote, y dice y recalca según la orden de Melquisedec. Y da la explicación, por cuanto en antaño era necesario que se renovara el sumo sacerdocio porque el hombre es perecedero, Jesucristo, como no es perecedero, permanece para siempre en su oficio. ¿Se acuerdan que vimos esto? ¿Cuáles son los tres oficios? Profeta, sacerdote y rey. Esto es, hermanos, lo que nosotros estamos conmemorando y estamos también confesando como iglesia. Que Dios ha cumplido la promesa en Jesucristo, hecha a los antiguos padres por boca de sus santos profetas. Y hemos dicho reiteradamente, hermanos, el Antiguo Testamento siempre va a tipificar o va a apuntar hacia el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. ¿Y cuál es? El advenimiento del Mesías. Y vemos pues en el libro de los Evangelios, en el libro de los Hechos, la narrativa del ministerio del Señor Jesucristo en este mundo. Y en este caso específico, en Hechos 2, la consumación de ello. Vuelvo al punto de la ignorancia que hemos destacado en este día, o hemos destacado mucho. Es cierto. Dios puso velo en los ojos de muchas personas, incluyendo a los apóstoles mismos. Vean ustedes en el libro de Juan 14, 15 y 16. A los discípulos, permanezcan en Jerusalén, permanezcan hasta el advenimiento y el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese va a ser el capacitador para la iglesia. Y él dice ahí en Juan, os recordará todas las cosas. Por eso es que vemos nosotros aquí en esta narrativa, no es nada por casualidad ni porque sí. Se estaba conmemorando una de las fiestas más grandes del pueblo judío en su momento, que era la Pascua.
el cordero que había propiciado en su sangre, en los dinteles de las puertas, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Esto mismo era. No era cosa cualquiera. Y en este día de las 5 semanas de la cosecha, Dios tuvo a bien derramar de su Espíritu Santo en la iglesia, en el mundo. Y nos encontramos, hermanos, con algo muy significativo que nos está narrando aquí en la palabra de Dios en Hechos. Recordemos las recomendaciones del Señor Jesucristo para sus discípulos. No se vayan, no se vayan. Permaneced en Jerusalén hasta el cumplimiento de la promesa. Y los encontramos, dice nuestro pasaje base, que llegando el día del Pentecostés estaban todos unánimes. Unánimes, de un solo ánimo, con gusto, todos con un mismo sentir. Nadie estaba por su lado, nadie. Todo mundo con un solo ánimo, esperando el cumplimiento de lo que había de venir por palabra del Señor Jesús. Y encontramos, hermanos, lo que de alguna manera a veces estrepitosa se nos ha dicho. Y muchos hacen hincapié en el terremoto y el viento y demás, que no son de alguna manera, pues, dignos de destacar mucho. Lo que sí se destaca mucho es la obra, lo que significa esto. La capacitación para la iglesia. Y continúa diciendo que hubo un fuerte estruendo, un terremoto, y recordemos con cuántas personas inicia este ministerio eclesiástico, por así decirlo. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántas personas aproximadamente había? No más de 200, incluidos los apóstoles, 140 personas más o menos. Y vean ustedes, hermanos, cómo destaca la Escritura diciendo que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Lamentablemente el día de hoy hemos desvirtuado este concepto y no voy a ahondar en ello. Quisiera guiarlo al versículo número 11. Todos estaban escuchando una sola cosa, aunque en diferentes lenguas. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. Hemos dicho anteriormente, estimados hermanos, ¿cuál es la labor del profeta? ¿Adivinar? No. Declarar la voluntad de Dios. Proclamar las maravillas de Dios. Y esto es lo que estaba haciendo en este caso el apóstol Pedro. Y los demás discípulos juntamente con ellos estaban a una predicando las maravillas de Dios. Y lo que les admiraba a las personas es que ninguno de ellos estaba exento en su lengua. Por eso hace hincapié, cretenses, árabes, medos, persas.
Todas las naciones de alguna manera en el mundo conocido estaban ahí, escuchando ¿qué? Las maravillas de Dios. Y seguramente quiero pensar en una minoría relativa de los que habían estado ahí como habitantes del lugar, siendo copartícipes de la muerte del Señor Jesucristo. Y habiendo gritado unos días, crucifícale. Y ahora, viendo el cumplimiento de la promesa de Dios, viendo las señales que Dios hacía. Voy a hacer un paréntesis. Hemos visto en la mañana la narrativa de lo que sucedió en el día en que el Señor es crucificado y es llevado a la muerte. Un día previo, lleno de humillaciones, traiciones, vejaciones, hermanos, siendo escupido, golpeado en el rostro, lacerado y llevado al sacrificio. Aunado a eso, hermanos, ¿qué dice la Escritura? 3 horas de tinieblas. ¿O no dice eso la Escritura? Eso es trascendente. 3 horas de tinieblas. Conmoción absoluta en la creación. Y tenemos también la apertura, el velo del templo rasgado. Ya estaba abierta, hermanos, la entrada para nosotros. El lugar santísimo ahora ya estaba siendo abierto para la comunidad que no era del pueblo de Dios en el sentido del linaje. Y en este punto también encontramos el cumplimiento de la promesa de Dios. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero fíjense, hermanos, que a pesar de todo esto, el hombre, el ser humano, tiene una cerrazón tremenda, o tenemos una cerrazón tremenda. A pesar de ver todo esto, dice, muchos se burlaban de ellos diciendo, están borrachos. ¿Y cuál es la respuesta? Hasta con cierta candidez del apóstol Pedro. ¿Cómo van a estar borrachos si apenas son las 9 de la mañana, la 3ª hora del día? Y da la explicación otra vez. Y tomando como referencia a los profetas. Esto fue lo que fue estipulado por Dios a través del profeta Joel, cuando dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y aquí es donde encontramos nosotros, hermanos, conflictos en la actualidad con algunos hermanos. Si bien es cierto que nuestros hijos y vuestras hijas, dice aquí, profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto en un periodo de la iglesia naciente era correcto. Pero llega el momento en que esto ya no funge más. ¿Por qué? Porque se establecen las normas de la revelación de Dios.
Y es el Espíritu Santo el que da esto, hermanos. Cuando nosotros leemos sobre el canon de las Escrituras, nos encontramos con este tipo de problemática. Si vamos a dar la apertura a los sueños, entonces la palabra escritural ya no tiene sentido, porque abrimos nuestra puerta a todo sueño. Al final, en Apocalipsis, recuerden ustedes que tiene esa sentencia. Todo aquel que añada algo a lo que ya está aquí escrito, Dios va a añadir las plagas que están aquí. Y lo contrario, todo aquel que quite cosas de lo que está en este libro, Dios va a quitar su parte del libro de la vida. Si bien es cierto, hermanos, que Dios sí permitió sueños, sí permitió profetizar en su momento, desde el marco de vista de la revelación todavía no completa, pero eso ya llegó a su término. La palabra de Dios, la palabra revelada, ya está completa. Y es donde a veces nosotros tenemos algunos problemas con algunos hermanos sobre este punto. La palabra también continúa diciendo que daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y esto pues también está abierto, porque no hemos terminado de verlo. Esto sí está abierto. Como segundo punto, diré a ustedes, hermanos, que todo esto que hemos mencionado, de alguna manera el apóstol Pedro da una explicación magistral, por cierto, y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hay una narrativa más adelante en el libro de Hechos, en su capítulo 4, donde nos hace destacar, hermanos, la rebeldía del hombre. ¿Cómo somos, hermanos, como seres humanos rebeldes? Y el ejemplo específico es cuando Pedro y Juan son llevados ante el concilio, cuando estos hombres de Dios dan salud a una persona que no podía o tenía problemas con sus extremidades. Y vean ustedes cuál es la respuesta hasta cínica de ellos en Hechos 4:16. Hay un consejo de clérigos de alto rango diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Y se refiere a Pedro y a Juan. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y que no podemos negar. ¿Qué estoy destacando, hermanos? La rebeldía y la contumacia del ser humano, que a pesar de ver palpablemente los hechos de Dios, somos duros de corazón. Y es ahí, hermanos, donde entra la elección. No es a todos. Recordemos en la ejemplificación de la parábola del sembrador. ¿Y cuáles son las palabras del Señor Jesús? A ustedes es dado saberlo, pero a ellos no. Y vean ustedes cómo continúa, regresando a nuestro texto base en el versículo 23 en Hechos 2. A este está hablando del Señor Jesucristo, entregado por determinado y consejo y anticipado conocimiento de Dios, y ahora los culpa abiertamente. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
Y viene la contra, al cual Dios levantó, sujetos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Palabras del Señor Jesús: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita. Algo tan sencillo y tan simple, pero contundente. Yo pongo mi vida por expiación y la tomo otra vez. Y continúa diciendo sobre aspectos del Señor Jesús, que no verá corrupción su cuerpo, ni nada de eso. No dejó su alma en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Y vean ustedes, estimados hermanos, continuando con la narrativa de Hechos 2, de esto dieron los testimonios los discípulos, y más tarde en los capítulos siguientes de Hechos lo menciona mismo Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esta era la labor principal de los apóstoles en su momento, el dar testimonio del cumplimiento de la promesa hecha a los padres, el testimonio de Jesús, y ellos eran testigos presenciales de esto. Para esto nos ha puesto Dios, dice por más adelante, para ser testigos de esto ante ustedes. Así que dice más adelante el apóstol Pedro: exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado lo que ustedes están viendo y oyendo. El cumplimiento, estimados hermanos, de la promesa hecha a los padres. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo, Dios envió a su Hijo, enviado o nacido de mujer y sometido bajo la ley, para redimir a todos los que estaban sujetos a ella. Vean ustedes, hermanos, la enorme trascendencia de esto. Y todavía, hermanos, en esa apertura nos dice el versículo 39, ya que son llamados a la comunión de los santos, no se queda ahí, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y haciendo un paréntesis más, cuando nosotros como padres, teniendo conocimiento de este pacto que Dios hace con los creyentes, es que podemos venir confiadamente ante su trono y extender esa promesa, porque el apóstol dice que para nosotros es la promesa y para nuestros hijos. Con esa confianza, estimados hermanos, es que accedemos a esta apertura que Dios nos da en Cristo Jesús. Y continúa diciendo el apóstol Pedro: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y la respuesta, estimados hermanos, la obra del Señor Jesucristo y el cumplimiento del Espíritu Santo aquí, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y algo, hermanos, que modestia aparte,
la iglesia Betel se ha preocupado y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es algo importante. La instrucción. Y es de suma importancia, hermanos, que la iglesia sea instruida, sea capacitada para comprender la obra de Dios. Y nos encontramos posteriormente, hermanos, con el temor que de alguna manera tuvieron en su momento las personas que le rodeaban. Y podemos ver, aunque quizás algunos no creyeran del todo, pero estaban siendo afectados. Y se ganaron, por así decirlo, el respeto de los demás, de la comunidad donde vivían. Porque sabían que ahí de verdad estaba Dios con ellos. Y podemos ver, hermanos, dentro del desarrollo del libro de los Hechos, cómo va narrando el ministerio de la iglesia. Hay algo que para mí fue muy significativo en su momento. Dice, Dios concedía que se hicieran señales y prodigios de manos de los apóstoles. Dios es el que concede, no es el hombre. Puede jactarse de estar lleno del Espíritu Santo, pero no es Él por sí mismo, es Dios el que concede. Y bajo la voluntad de Dios, no bajo el capricho del hombre. Es lo que quiero destacar ante ustedes, estimados hermanos. La obra de Dios en nosotros, el cumplimiento de las promesas. Nuestro artículo que hemos tomado de una manera rápida nos dice que el cumplimiento de las promesas a los padres, enviando al mundo en el tiempo por él determinado, como ya hemos dicho, a su único, unigénito y eterno Hijo, el cual tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, porque así era necesario, tomando realmente una verdadera naturaleza humana, con todas sus debilidades, ojo, excepto en pecado, igual a todos nosotros, a excepción del pecado, siendo concebido en el seno de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo, sin intervención de varón, y no solamente tomó la naturaleza humana, sino en el cuerpo se refiere, sino también, dice nuestro artículo, tomó una verdadera alma humana a fin de que en él fuese un verdadero hombre. Y menciono aquí también, recordemos, hermanos, que este documento fue hecho en un tiempo específico y con problemas específicos. Dice que tomó cuerpo y alma porque así era necesario que Él tomara de las dos para salvarnos a ambos. Por eso confesamos contra la herejía de los anabaptistas. Los anabaptistas, hermanos, fueron aquellos, vamos a llamarlos los padres o abuelos de los actuales pentecostales extremos, que en su momento ellos negaban que Cristo tomó carne humana de su madre. Algo similar a la doctrina de Ario o de Ar, que decía que el Señor Jesús no tomó cuerpo,
porque el cuerpo es malo. Entonces aquí podemos ver, hermanos, plasmadas las batallas que la iglesia ha tenido que emprender y que a nosotros nos han servido de instrucción para aprender de ello. Y enfrentamos nuestras propias batallas en la actualidad. Y Dios ha dado capacidad a hermanos para desarrollar esto, algo de lo que vimos en la mañana. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros ahora la problemática? ¿Cómo vamos a plasmar nosotros ahora ante nuestros compañeros el Evangelio? Y es lo que preguntábamos ayer con una de mis nietas, con dos de ellas. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a dar testimonio si la misma humanidad ahora es más rebelde que antes? Quiera Dios, hermanos, que en nosotros haya ese espíritu de valentía, esa capacitación para dar respuesta a esto de lo que estamos enfrentándonos el día de hoy. ¿Cómo vamos a afrontar desde nuestras trincheras la batalla, la conquista por el reino? ¿Qué vamos a hacer? Pidamos pues a Dios nos dé espíritu de sabiduría, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Espíritu de sabiduría y comprensión para entender la magnitud del poder de Dios efectuado en Jesucristo y ahora en nosotros, a través de la regeneración y de la redención de Él para el ser humano. Termino, hermanos, con esto que menciona la Escritura. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan. Quiera el Señor, hermanos, que esta sea una de nuestras máximas en la iglesia. Permanecer unánimes en la doctrina y en el partimiento del pan. El Señor les bendiga. Vamos a orar.